¿Qué es lo que pasa con los demonios cuando tratan de entrar? Buscan tu fisura más endeble. Y la fisura más endeble podría ser un estado anímico, una confrontación de tu fe o simple y sencillamente el llamamiento hacia estos temas. El demonio va a tratar de buscar tu debilidad más profunda. Sí. En el caso de los que estén integrándose en una sesión de exorcismo, es decir, los que estén en el lugar donde se está exorcizando el demonio, va a buscar la debilidad de cada uno de los integrantes de ese lugar por medio de la evidencia. Hay personas posesas que hablan adámico. La primer lengua que se supone Dios les habló con esa lengua a Eva y a Adán. ¿Por qué tienen ese nivel de conocimiento? Porque los demonios no solo traen desastre, también traen sabiduría. Pero yo creo que va más allá de una simple tabla. Es una llave y que esa llave abre lo que está abajo de esa tabla. Pero ahí sí te pondría un ejemplo más claro, Omar. Y te lo debato con un caso que nosotros investigamos. Andrea, su mamá, se posee por solo ver la sesión de unas vecinas. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre, ya saben, soy Paco Arias y estoy contento porque hoy es un día muy especial. Para mí, una madrugada especial. Estoy con dos caballeros, aparte de muy buenos amigos, referentes del tema paranormal, no solamente en México, sino en todo Latinoamérica. Antonio Zamudio, Omar Cruz. ¿Cómo están, amigos? Bien, amigos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Antes de empezar, familia, quiero decirles que apoyen mucho este video. De verdad es que es un video, un crossover que no es tan común que se vea y que muy difícilmente se puede hacer por temas de agenda, por temas de tiempos, por diferentes cuestiones. El día de hoy estamos grabando casi a las 3 de la mañana. No vamos a hacer sesión Ouija. De una vez les anticipo porque la última vez que grabé esta hora sí se hizo, pero no va a haber sesión Ouija. Vamos a empezar con temas variados de temas paranormales, con la opinión de dos expertos, dos personas que no solamente son apasionados del tema, sino son personas que llevan dedicándole, yo creo que toda una vida completa. Y vamos a iniciar, caballeros. Venga. Vamos a iniciar con la primera pregunta del primer tema. Hablemos un poco de posesiones demoníacas. He colaborado con Omar, he colaborado contigo, Antonio Zamudio. Cada uno tiene una percepción diferente de una posesión demoníaca. Hay personas que dicen que para que una persona quede poseída tiene que abrir una puerta, tiene que hacer algo. Hay personas también que dicen que no, que si simplemente un demonio quiere entrar a un cuerpo puede hacerlo. ¿Ustedes qué me pueden decir? Vamos a empezar con Omar. Aquí tiene que ver, bueno, primero gracias y un gusto estar con Samudio y contigo, hermano. Saben que los queremos mucho. Igualmente, hermano. Bienvenidos a toda la audiencia. Aquí hay diferentes tipos de opiniones. Sí. Porque hasta para evaluar un caso de posesión, también hay diferentes tipos de métodos. Sí. Uno de los métodos más famosos es llevar a alguien con un don. Sí. Un don real. Ya sea una medium, ya sea una persona que tiene despierto su glándula pineal, su tercer ojo, y que esa persona revise espiritualmente al afectado o afectada y se sepa si es una posesión o no. Hay sacerdotes sí. que tienen una capacidad para interpretar las posesiones y para detectarlas fascinante. Lo que el padre, por ejemplo, de los más famosos, el padre Amort, sí. que él decía que no la tenía. Él decía
yo lo que hago es exorcismo, y a veces hasta el cuarto, quinto, hasta el sexto se manifiesta y se representa. Es mi forma, porque no tengo un don, porque no tengo la capacidad que tienen otras personas para identificar un poseso. Aquí, desgraciadamente, la situación es diferente con cada caso. Puede ser una personalidad límite de una persona, de un ser humano que está manifestando esta actitud demoníaca, pero únicamente está haciendo algún tipo de imitación o algún tipo de sugestión. Está la otra que puede tener una enfermedad, a lo mejor no patológica, pero sí puede tener una esquizofrenia, y que en algunos casos de la esquizofrenia pues presentan este tipo de situaciones. Y está la otra que puede ser, y hay dos más, que sí puede estar poseso, sí puede tener una posesión. Obviamente sí necesitó un proceso. Yo, en mi opinión particular, no creo que alguien pueda quedar poseído de forma tan rápida, tan brusca, porque puede perder la vida. Sí. Hay gente que ha muerto por posesiones. Sí. Entonces puede perder la vida. Entonces sí hay personas que pueden estar poseídas, no tan pronto, y tampoco si se les libera quedan bien luego a los pocos días. Eso es una mentira. Y está la otra, que estaba platicando con un amigo apenas en un podcast que tuvimos hace muy poquito, en donde está la posesión. Cuando la posesión es baja, cuando el espíritu se deja de interesar por esa persona, crea y deja una esquizofrenia en esa persona. Son tan variados los casos que yo no podría decir si existe, si no existe. Yo pienso que sí, pero con la debida investigación, y que no es tan pronto, no. Sí. Es un proceso. Ok. Difiere un poquito lo que decía Omar en el contexto de propiamente de un preámbulo a una aseveración de una posesión. Ahí les va. ¿Por qué? Te voy a platicar desde el punto de vista, desde mi experiencia y de los últimos casos que hemos investigado, que fueron 2020 y 2021, de los cuales la posesión se da referente a alguien que tenga una fisura. Eso es lo que hablan no solamente los eclesiásticos, sino también incluso los propios psiquiatras. Cuando hay un descarte médico, eso sí es de suma importancia. Incluso les digo y se los recomiendo. Hace poco tuvimos el acercamiento de una persona que traía un problema psicopatológico y quería que nosotros le diéramos terapia. Le dijimos, a ver, espérame, nosotros no somos terapeutas. Aplicamos la Academia de Psicología para poder dar un discernimiento a los casos, pero no somos terapeutas. Es decir, si tú estás pasando por un proceso médico, incluso cualquier persona ajena a ese proceso médico puede desvirtuar tu padecimiento o incluso lo puede incrementar. El descarte para nosotros es básico referente a lo eclesiástico, es decir, cuando llega una persona con un padre exorcista, mismo tiene que hacer toda una estructura médica, no solamente en el área médica de la iglesia, sino también en el área médica que tiene que estar dentro del diagnóstico médico esa persona. Es decir, no reciben una persona nada más porque se sienta posesa. Por eso hay un montón de cosas que giran en torno. Porque en algo tenemos concordancia. Un poseso termina por morir, pero un poseso termina por morir no porque él quiera. La mayor parte de las veces, y eso no lo tocamos en Mi Encuentro con el Mal, porque es muy delicado, el tema del suicidio. El demonio, ¿qué es lo que requiere de un poseso? Requiere sustraer el alma. ¿Y cómo la puede sustraer? No solamente debilitando al poseso, sino también haciéndose daño al poseso al grado de terminar con su vida. Si el demonio consigue eso, posee el alma. No solamente, no solamente el muñeco de ventrílocuo. Cuando nosotros hablamos del síndrome del muñeco de ventrílocuo, no estamos hablando de un síndrome específico o un trastorno. Estamos hablando de que ya está en activo la posesión, es decir, el demonio ya está ejerciendo poder sobre de la persona, y por eso dentro de la clasificación de fenómenos se le llama el síndrome del muñeco de ventrílocuo. Y es cuando nosotros vemos todo ese tipo de padecimientos. Ejemplo, la contorsión, lo que le llaman muchos incluso la levitación.
Muchos hablan acerca de levitación, así de separar el cuerpo físico del subsuelo, de la superficie. Muchos hablan del registro que sí puede separarse 3 centímetros o incluso un poquito más, ¿no? Pero nosotros le llamamos a la levitación a esa contorsión que puede hacer una persona. Paco, te digo algo. Uno de los casos es de una mujer que se arroja hacia atrás, con la cabeza se sostiene. Eso en una lógica normal y común no cabría, no podría ser, me explico, no podría ser por el hecho de que te lastimas. La lógica de un ser humano aventarse hacia atrás en arco y sostenerte con la cabeza, su lógica sería que se rompa la cabeza. Sí, claro. Sin embargo, estos procesos no se dañan del todo. Sí se dañan a nivel físico, una raspadura, tal vez un pequeño descalabro, pero la portentosidad del muñeco de ventríloco en el caso de la posesión es que el demonio está ejerciendo el poder sobre de la persona. Ojo, te estoy dando padecimientos ya totalmente aceptados por lo eclesiástico y descartados por la psiquiatría. Sí. Cuando un psiquiatra te dice, ok, quitamos el síndrome de posesión, es decir, que no haya una disuasión de su personalidad, que haya un descarte específico de una posible esquizofrenia, de una bipolaridad y todo esto, o que tal vez sí haya pasado por un proceso de esquizofrenia, como decía Omar, y que haya pasado por una posible posesión o una preposesión y que haya determinado una patología como estas, sí, pero que se haya podido sanar o se haya podido procesar, posterior a esta sí podría hacer una fisura. Okay. ¿Qué es lo que pasa con los demonios cuando tratan de entrar? Buscan tu fisura más endeble. Y la fisura más endeble podría ser un estado anímico, una confrontación de tu fe, en lo que creas, en lo que sientes que es tu creencia o no, sí, incluso cercano o no a Dios. Podría corresponder a la deidad que evidentemente todos pensamos, o simple y sencillamente el llamamiento hacia estos temas. Okay. Muchos de los eclesiásticos hablan del llamamiento a que hagas sesiones Ouija, hagas sesiones espiritistas. Nosotros debatimos mucho ese concepto porque nosotros operamos sesión Ouija. Nosotros. Okay, sí. Y hasta el momento no nos hemos poseído, ¿no? El cómo saberlo. Sí. Tiene la directriz eclesiástica, insisto. Nosotros sí nos guiamos por lo eclesiástico liado con lo psiquiátrico. Sí. Pero hay unos elementos básicos que corresponderían a saber que el poseso, evidentemente, no es una psicopatología o no es un trastorno. Y sí, evidentemente hay un demonio. Okay. Hay unos puntos que te los tengo que decir. Sí. Ok. Xenoglosia. La xenoglosia no es lo mismo que anagnosia. Anagnosia es un padecimiento, un trastorno de la cual nos hace hablar incoherencias. Sí. Eso es parte de un trastorno, pero la xenoglosia es hablar lenguas perdidas. Ojo, Paco, Omar, no son lenguas perdidas de, me sé el latín porque yo busqué en internet y busqué cómo hablar en latín. No. Por lo regular son arameo antiguo, hebreo antiguo y latín antiguo. Y ojo, no hablan cosas incoherentes. Sí. Y ni tampoco hablan cosas es profeso de lo que es la creencia. Es decir, hay pasajes bíblicos, hay concepciones de creencia que están fehacientemente escritas en el Antiguo Testamento. Cuando entran cuando hay una comunicación con el eclesiástico, se entiende el eclesiástico con el demonio. Porque ya lo hemos platicado, hay palabras específicas para determinar si está poseída una persona o no. El eclesiástico puede llegar a parafrasear ciertas cosas o acontecimientos de su propio exortum, del sagrado exorcismo. Y el demonio usualmente le contesta, aunque no se revele de por sí. Otro elemento es la superfuerza, el sansonismo. Sí. Una persona de complexión normal como nosotros podría estar fuerte contra 10 hombres y no podrían controlarnos. Esa es una superfuerza. Usualmente se da en ciertas estadísticas de edades, incluso niñas y niños de complexiones muy bajas. Sí. Otra es la evidencia, pero ojo, la evidencia
¿En qué contexto? No referente a la evidencia de una persona externa, la evidencia del poseso. Y la evidencia del poseso en interlocución con el demonio va a tratar de buscar tu debilidad más profunda. Sí. En el caso de los que estén integrándose en una sesión de exorcismo, es decir, los que estén en el lugar donde se está exorcizando el demonio, va a buscar la debilidad de cada uno de los integrantes de ese lugar por medio de la evidencia. Sí. Y por último, y lo más entrañable, es justamente la lógica de sumirse ante ese poderío de sacro. Ok. Es donde ahí descartan la esquizofrenia, descartan porque una esquizofrenia o una crisis de esquizofrenia puede ser tan variada y tan un montón de ideas. La animadversión contra elementos sacros también tiene que ver, pero no lo eclesiástico no lo reservan dentro de los cánones establecidos, sino más bien los que te acabo de mencionar. Sí. Entonces, para nosotros, en directriz de la agencia, con los casos que hemos visto, los últimos, lo último dato que nos dio Guillermo Barba, que es el exorcista coordinador de la Diócesis Primada de México, son esos. Ok. Hace un momento mencionabas un juego que yo muchas veces digo que no es un juego, el tema de la tabla Ouija. Una pregunta que me gustaría que contestaran, tal vez no para profundizar tanto, pero sí una... Perdón, amigo, tú me conoces. No te preocupes. Perdón, Omar. No te preocupes. Ya sabrá Omar cuando nos hagamos entrevista. No, está perfecto. Sí. Una persona puede quedar poseída jugando o usando la tabla Ouija. Mira, es que volvemos casi es la misma pregunta, pero con una herramienta, ¿no? Sí. A lo mejor aquí no hay una evocación como tal directa que tenemos hacia una entidad invisible, Sí. pero sí es un portal que estamos manejando, que estamos abriendo. Ok. Hay una situación muy importante con la Ouija. Porque los estatutos y los principios que dio para una posesión Zamudio son totalmente correctos. Totalmente correctos. Sí. Desgraciadamente se tergiversan porque no están las personas correctas muchas veces que pueden descifrar. Es como si a nosotros nos dan un resultado de estudios clínicos. Si no eres doctor, pues no sabes qué tiene la persona. Me ha tocado a mí investigar casos en donde no solo hablan latín clásico. La evidencia es muy importante y los conocimientos que muestre la persona que esté poseída son muy importantes. ¿Por qué? Porque exactamente no hablan incoherencias. Me tocó una persona que me enviaron un video de alguien y al empezar a descifrar era una palabrería muy compleja, pero al empezar a descifrar que creen que no era latín. En los tiempos de Jesús, estamos hablando del 33. Bueno, según el calendario. Según el calendario. Era griegos por la comercialización, que los griegos llegaban de la vendimia, hebreo, latín y arameo. Hay personas posesas que hablan adámico. La primer lengua que se supone Dios les habló con esa lengua a Eva y a Adán. Entonces, allí, ¿cómo podría una persona tener ese nivel de conocimiento? Sí, claro. Ahora, otra cosa. ¿Por qué tienen ese nivel de conocimiento? Porque los demonios no solo traen desastre, también traen sabiduría. Son políglotas, son demonios, tienen el don de las lenguas. Claro. Entonces, cuando están en esa posesión, te contagian, te embarran te revelan misterios. Por eso es la superfuerza, es uno de ellos. Esa es una condición de que el demonio está actuando como un biomecanismo dentro de ti. Sí. Aunque es espiritual, no es incoloro y inoloro, porque huelen muy mal, porque presentan ectoplasma muchas veces que tienen la capacidad de expulsar las personas ciertos regurgitamientos. Sí, también tiene razón, eso me faltó. Aportes, materializan objetos punzantes
diferentes. Sí, sí, está. Sí. O sea, hay muchas señales. En la Ouija los demonios actúan de manera diferente. En la Ouija, nosotros somos los que inconscientemente pedimos su entrada. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Hay un portero muy famoso de la Ouija que se llama Soso. Este portero, pues, normalmente hay mucha gente que ha descrito. Yo he jugado mucho la Ouija y me lo he encontrado muchísimas veces. Y hay mucha gente que dice, ¿con quién jugaste? Con Soso. Entonces, como que hay mucha gente que le llama el demonio de la Ouija, que aunque no es únicamente y exclusivo de ella. Sí. La Ouija va a entrar contigo por el poder de la palabra. O sea, tú vas a abrir un portal, sí, y vas a llegar a ese demonio por el poder de tu palabra y por el poder de tu evocación. La evocación, pues, es que busques una interacción. Sí, claro. No nada más un llamamiento como la invocación. Pero ahí te va, y algo más importante. Está tergiversado. Porque las primeras Ouijas, para empezar, no se sabe. Ahí hay un nombre que yo nunca comento porque es un nombre hipotético que tiene como creador de la Ouija. Pero se saben de Ouijas mucho más antiguas. Sí. O sea, no se sabe quién inventó la Ouija. Pero hay algo más profundo y más interesante. Nosotros ya tenemos un tablero con números y letras. Con un sí, con un no, con un sol, con una luna, con algunos simbolismos si son más antiguas, de piedra, de barro, de lo que quieres, o lo que gustes y mandes a hacer. Hay hasta de lápidas, yo tengo una de lápida. Sí. Pero la Ouija no empezó de esa manera. Son tan sabios estos demonios, estas entidades que están dentro de la Ouija, que te hacen hacer movimientos ritualísticos. Buscan exactamente la palabrería, las sílabas, las letras, para que tú hagas movimientos, sigilos, simbolismos. Porque las primeras Ouijas, si nos vamos a años de antigüedad, las primeras Ouijas no habrían podido tener el abecedario. Sí, claro. No existía. ¿Sí me explicó? Claro. Como tal. A lo mejor podrían tener alfa, beta, gamma. De hecho, el dato más preciso del inicio de la Ouija es en los fenicios, güey. Claro. Ok. Y se hacía por medio de una especie de péndulo. Sí. Con los jeroglíficos. Es como la tablilla del libro de los muertos. Ajá. Pero era por medio... No era un péndulo de cuarzo, era como una piedra, ¿no? Ok. Y ellos hacían como esas preguntas, los sumos sacerdotes hacían preguntas y era como el cursor, la planchette que se conoce. De hecho, la tabla Ouija, el concepto es oui de francés. Francés, sí. Y ya en alemán. Uh-huh. Pero sí hay una pérdida ahí de memoria de dónde nace, pero realmente quien la empieza a vender como juego de mesa es Monopoly. Ok. Y en concreto, ¿ustedes piensan que una persona puede estar poseída o puede poseerse? Espérame. Ok. Terminaste, amigo. Nada más eso, que fue tan tergiversada que yo pienso que si tuviéramos una Ouija antigua, sí, con los movimientos principales, los movimientos originales, la posesión sí podría darse de una manera muy rápida. Okay. Porque no solamente estamos dando el poder de la voz, estamos dando el poder del movimiento. Se dice que muchas de las Ouijas antiguas se escribían en paredes porque podía haber un movimiento más fluido. Okay. Ya después se montaron en piso, en losas. Sí. Pero yo pienso que sí debería de ser ese proceso. Yo no tenía en mente, sé lo de la fractura espiritual. Sí. Eso lo tengo muy en mente, pero tengo todavía mis dudas. Sí hay parte de convencimiento de las palabras que dijo Zamudio, pero sí tengo mis dudas todavía de que pueda ser tan rápido. Que sí terminan posesos por usar la Ouija. Si no tienen fe espiritual, que es fuerza espiritual, claro que sí. ¿Tu respuesta es sí? Sí. Ok. ¿Zamudio? Ahí te va, difiere mucho con mi querido amigo Omar. Digo, yo soy una viva voz del uso de la tabla Ouija. Nosotros como investigadores, desde que iniciamos
pues la investigación de campo, utilizamos el tablero. Para nosotros el tablero es un elemento de comunicación directo hacia una entidad espiritual, no demoníaca. ¿Por qué demoníaca no para nosotros? Porque un demonio incluso no necesitaría de una tabla de madera para poder ejercer posesión sobre ti. Hablamos en otro podcast, amigo, acerca de que los demonios son comandados posiblemente por jerarquías más altas de otros demonios. Sí. Y a su vez podría incluso estos demonios actuar por consigna o por convicción en un momento dado que requieran sustraer un alma hacia una legión. Ok. Y los elementos tableros Ouija serían como que lo más banal. Ya. Ahora, yo te he explicado y de hecho lanzo el reto a los dos. Ya con Paco Arias hemos tenido una sesión Ouija sin tabla Ouija. Sí. Yo los voy a comprometer a invitarlos a un tour insólito para que hagamos una sesión Ouija en un lugar donde hay actividad paranormal, donde hay entidades espirituales. ¿Y cómo se hace una sesión Ouija? Nosotros tenemos un principio, lo hicimos, Paco. Sí. Tiene razón en el sentido de qué tipo de vocación. Lo que sí me suena un poquito raro es que el espíritu o el demonio o el diablo ejerza algún movimiento específico como para darte una especie como de entrada, como un portal. Yo le diría con todo respeto, Omar, no son portales. Para un portal necesitaríamos un alto mago que hiciera realmente un pase mágico de ciencias ocultas para hacer un portal. Un portal podría ser un espejo, pero tendría que ser ritualizado por medio de un alto mago. Ok. Sin embargo, lo he explicado. El tablero Ouija funcionaría o fungiría como un sello, un sigilo. O sea, las letras, el adiós, el hola, el sol, la luna y todo eso podría funcionar como un sigilo, pero en ningún momento podría retener un demonio. Ok. ¿Tú piensas entonces que una persona que juega Ouija no puede quedar poseída? Lo que podría ser la posesión de su propia mente. Ok. Es decir, yo lo he dicho en el tour insólito. A ver, la utilización de la tabla Ouija es para contactar con lo que hay en espacio y tiempo en el lugar. Saquen toda la información necesaria para saber si está aquí y si se puede manifestar y se puede fotografiar o videograbar. No pierdan el tiempo buscando demonios donde no los hay. Sí. Porque entonces la entidad te va a leer y si tú piensas que es Astaroth te va a decir que es un Belial. Ok. Y las entidades, como los demonios, tienen evidencia. Sí. Entonces te va a dar una lectura así, de pe a pa. Un escáner. Un escáner y va a decir, Paquito le tiene miedo a Astaroth. Vamos a hablar de Astaroth. Ok. Vamos a hacernos pasar por Astaroth. Entonces, ¿qué pasa? Yo les digo, sus mentes pueden engancharse con eso. Sí. Y al rato su mente te va a hacer un ideomotor. El concepto de la Ouija, para que me entiendan y lo capten todo tu público, se presumía que había una especie de efecto ideomotor, es decir, tu motor, mi motor y el de Omar, conjugados en un mismo unísono en un tablero, Sí. donde nuestro ideomotor cabría una posibilidad de comunicarnos ciertas letras telepáticamente para poder hacer ejercicio de la tabla. Pero esto se desafió al momento de que la entidad espiritual reaccionaría por mente propia. Es decir, tendría que caber la posibilidad de una forma telepática entre los tres, pensando al mismo tiempo la misma palabra y ejerciendo una comunicación con nosotros. Se descarta lo de idiomotor. No es posible. No, por mucho. La probabilidad es 1 en 1,000,000. Incluso el telépata más avanzado no podría hacer eso, cabrón. El que hoy por hoy te puedo decir un Uri Geller, cabrón. Sí. ¿No? Ok. Entonces, Amodio, tu respuesta es que no. Omar, No. ¿tienes réplica o pasamos a la siguiente pregunta? Yo creo que sí tengo una pequeña réplica. En el caso de la Ouija moderna, yo pienso que sería muy difícil que hubiera una posesión inmediata. Sí, yo estoy de acuerdo en que no hubiera una posesión inmediata. Desgraciadamente, es una puerta. Ahora, los demonios, es cierto, los demonios son mediums. Cualquier demonio es medium, siempre y cuando tú le des el acceso. No puede tener un demonio un acceso directo contigo si no está conectado contigo. Ok. ¿Cómo se conecta contigo?
tú estás tocándolo, tú estás tocando algo. Dicen algunas personas que la Ouija activa lo que esté alrededor. Eso tiene mucho sentido, mucho. Podría ser un campo energético que produces con mente, con espíritu, con tus ganas, con tu intención. Sí, con tu intención. Sí puede ser. Pero yo creo que va más allá de una simple tabla. Sí. Yo creo que sí puede tener... Esa tabla no tiene vida, pero sí es un contenedor energético del cual no es la tabla en sí, sino es una llave. Sería, por ejemplo, no sé, a lo mejor compararlo con una clavícula de Salomón. Es una llave que tienes aquí y que esa llave abre lo que está abajo de esa tabla. Ok. En algún momento tiene que haber un retroceso. Pero ahí sí te pondría un ejemplo más claro, Omar. No podría haber, por ejemplo, una evocación de espíritu que estás aquí, no sé qué, en español, olvídenlo. Ahí es su mente viajando y jugando con ustedes mismos. Si tú haces un entity quod medation in spatio et tempore, entonces ya estás hablando de una evocación de un grimorio que ubican y reconocen. Eso sí es muy surte efecto, y te lo debato con un caso que nosotros investigamos para la serie de Netflix, Me Encuentro con el Mal. Andrea, su mamá, se posee por solo ver la sesión de unas vecinas. No tocó nada, solo la vio. Únicamente se asomó en su ventana, Sí. vio la sesión y el demonio la cachó. No había contacto de nada. Te invito a ver la serie, amigo. Sí. Hola. ¿Y ese demonio dónde estaba? No, ese demonio estaba en la sesión que estaban haciendo las vecinas ¿Con Ouija? con Ouija. Es que esa es la... Pero tú dices que al contacto no, esa señora simplemente se asomó a su ventana, estaban sus vecinas haciendo su sesión Ouija, y el demonio es una forma, una analogía. Sí. Vean la serie, Me Encuentro con el Mal en Netflix para que le entiendan a lo que estamos hablando. Ella se asoma a la ventana, las vecinas están en la Ouija y ve la mamá de Andrea se mueve en la planchette y en el sofacto es como... Yo tengo una duda. Cuando ella ve, ¿no hace ya un contacto visual? Pues es que en analogía, ella tendría que haber visto el demonio sí o sí. Te lo platica, eso no lo dicen en la serie. Nosotros tenemos la entrevista. Sale de la Ouija. Sí, o sea, lo que hace la mamá de Andrea es nada más ver la sesión. Pero al momento de ver la sesión, incluso tienen una interacción con un perro de ojos rojos. Ahí está el demonio. Sí. Y también tendría mucho que ver, a lo mejor tenemos parte de razón. Pero no había contacto, ¿me explico? No, pero ahí te va. Pero sí estaba un demonio en esa Ouija. Ah, no, obvio sí. Pero ojo, la mamá de Andrea tenía una fisura. Exacto, sí. Se fue contra la más débil. Exacto. Es decir, las chicas que estaban haciendo la sesión estaban protegidas, estaban preparadas. Estaban en su rollo igual, incluso esas chicas, porque puede pasar, que alguien esté haciendo una sesión Ouija y que la entidad espiritual ni siquiera los pela a los de la sesión y de repente se pongan en atención de alguien más. Eso pasó cuando hicimos nosotros estábamos esperando. Jaciel allá en el rincón fue el que presenció algo. Y él no estaba en la mesa. Por ejemplo, él estaba haciendo su rollo. Pasó en Monterrey, supiste el caso del policía. Sí, el de Cadereyta, ¿no? Sí. Estaban haciendo una sesión de Ouija en la casa del diablo. ¿El de Cadereyta o de quién? De Apodaca. Ah, no. Entonces, una sesión de Ouija en la casa del diablo. El policía ve que están unas personas adentro de esta casa. La casa ya había sido protegida con sal en las entradas para proteger a la población, porque estamos hablando de una entidad demoníaca. Sí. Son entidades muy fuertes que pueden viajar tiempo y espacio. Claro. Entonces ellos buscan algún débil. Ellos hicieron lo correcto, protegieron entradas, protegieron ventanas con sal, se pusieron adentro, empezaron a transmitir en vivo, jugaron la Ouija y de repente escuchan, ¿qué pasó? ¿Quién llegó? Entra un policía, ese policía no se percata o no, obviamente no sabía. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes? Brinca una de las ventanas protegidas con sal. En cuanto brinca, en isofacto igual, pum, cae. El explorador, la esposa del explorador, las personas que estaban allí, los demás policías empiezan a darle reanimación porque el policía estaba mal. El policía fue despedido, perdió su cargo y... Sí, claro. O sea, sí, tienes razón. Lo único que yo sí alego es que
sí te puedes quedar, sí hay un demonio dentro de esa ouija que te puede poseer. No te lo puedo demostrar, Omar. Es más. Por eso lanzo el reto. ¿Jalan o qué? ¿Yo puedo estar de espectador? No. Güey, tú ya jugaste. No, es que, a ver, quitémonos el velo de juego. Sí. No es un juego. No, definitivamente no lo es. En el momento que Jaciel puede ir en tu lugar. Sí, claro. En el momento que tú estés pensando en el juego, tu mente ya está viajando en el juego, ¿ok? Ya se está sugestionando. Ya está también predispuesta a tu mente. Claro. Si tú lo ves como un elemento de comunicación directa, sí, y hasta cierto punto de contención, yo te lo he dicho, es que la ouija contiene a la entidad, es lo que yo le explicaba a Paco. ¿Cuál es lo peligroso de la tabla ouija? ¿En qué sentido? Tu evocación esté mal hecha. 2. Tu sesión esté mal elaborada desde un inicio. 3. Pienses que por el simple hecho de que no se mueve la planchette ya no contactaste con nada. Es cuando es más peligroso. De hecho, pues puede ser que la entidad diga, pues no te va a mover nada, pero como no me contuviste, no hiciste ninguna evocación real. Sí. Al momento que tú la guardas, ya te vio. Como yo te lo explicaba, al momento que tú haces el círculo de comunicación, tú ya estás abriendo un vínculo. No un portal, un vínculo. Podría presumirse como un portal por el hecho de dar un contexto, de decir un umbral, que era lo que yo te decía. Aperturamos el umbral para la comunicación. Un umbral es parecido a un portal, punto. Aunque no es una puerta como tal. Ojo con eso. Yo lo entiendo diferente, Omar, no por otra cosa. Sí, claro. No. Ahora, en ese tenor yo por eso les digo, los espero en el Tour Insólito, los cordialmente invitados, la casa de los 400 años, entidades de más de 300 años, y vemos qué nos contesta. Ok, de acuerdo, caballeros. Cerramos este punto. ¿Ese punto? ¿Va? Correcto, pasamos a la siguiente. Bueno, pero entonces ya, sí. Va. Sí, fíjate que estoy... ¿Jalan o no? Sí, claro, estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que dice. O sea, sí, completamente. Nada más quedó ese que a lo mejor en algún momento hasta platicando podemos ver la manera en la comprobación de que no puede ser un portador de un demonio. Eso me gustaría mucho saberlo, porque a mí me pasaron muchas cosas, personales, después de haber jugado y en el transcurso de jugar la ouija. Entonces, a lo mejor yo podría entender un poquito más qué es lo que ocurría conmigo. A lo mejor mi fisura era muy igual atrayente. la predisposición a pensar que una tabla de ouija contiene un demonio. Claro, puede ser, sí. Yo estoy abierto a cambios de opinión. Sí, claro. sí, por eso le digo, no tengo la verdad. La demostración es, hagamos sesión. Hagamos en una sesión en un lugar donde hay actividad. Claro. Porque ese día lo hicimos aquí, pero bueno, en otro lugar, pero sí hubo actividad. Porque yo le decía a Paco, así sea tu casa, así sea tu habitación, así sea la calle, donde sea, hay entidades espirituales. Claro, sí, todos lados. Sí. Todos lados. Entonces el método es fidedigno y directo. Pero bueno, ya quedamos. Ya, ok. Yo nada más les digo fechas. Correcto. Lo grabamos, lo grabas en tu canal, y vámonos, Riquis. Va. Siguiente pregunta, caballeros. Cuando una persona ya está poseída, aquí ya no hablamos de influencia demoníaca, no hablamos de, ya descartamos males mentales, enfermedades, ya hablamos de una auténtica posesión por un demonio de alta jerarquía. Ya no nos vamos a un, no sé, un duque negro, un perrito de los chiquitos. No, ya nos vamos con un verdadero, un demonio familiar, un príncipe, un presidente del infierno, un principado, correcto. Ajá. Hoy en día nos hemos topado en internet con que sacerdotes, pastores, brujos, chamanes, curanderos y herberos pueden hacer un exorcismo y liberar a la persona. Eso es lo que hoy nos encontramos en internet. Fulano exorciza. La señora que hace limpias exorciza. Tal fulano exorciza. By the retro Satán. Toma. Perdón, amigo Fer. A ver, ya va la pregunta. Ajá. ¿Es cierto que esas personas pueden llegar a realizar un exorcismo? ¿Escuchaste cómo se rieron en tu micrófono? No. Ahorita escuchaste? No. Hace rato sí. Sí. Hace rato sí. Ok. ¿Alguna de esas personas puede realizar un exorcismo? Y si no, ¿quiénes sí pueden realizar un reprendimiento
de este nivel. A ver, antes de... Perdón, Omar, me voy a adelantar. Es tu mero mole eso. No soy pro iglesia. Ojo, Puta, güey. Si alguien ha señalado los pecados de la iglesia, es la agencia mexicana. A veces tenemos mucha rencilla hasta el grado que nos amenazan. Pero para mí, y no solo constatado, hermano. Sí. No solo constatado por clasificado casos de posesión, y donde he visto tanta gente que pasa por toda esa vorágine y esa fauna. Yo le digo fauna con todo respeto. No, sin respeto. Con toda esa fauna de fraudulentos. Que el poseso pasa por bruja, brujo, chamán, chamana, canalizador y toda esa fauna, güey, y termina llegando en manos del eclesiástico, y la única fórmula que resulta es la de él. Hablando del catolicismo. Catolicismo, cristianismo. También, güey. O sea, es que, a ver, ojo, la representación, mira, decía Gabriel Amort que él no conocía a ningún demonio ateo. Sí. Ahora, vamos a diferenciar entre, a ver, no es lo mismo el demonio de un santero al demonio de un católico cristiano. Claro. No es lo mismo un demonio budista del concepto Buda, o un demonio, no sé, güey, tibetano. Un Inki, como luego le dicen algunas. O un Dijin, a un demonio babilónico. Sí. Estamos hablando de jerarquías altas, Astaroth, Belial, Belcebú, bla, 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 ¿no? Se rigen todos ellos bajo conceptos religiosos. Por eso ellos se minan y se reducen ante la presencia cuando el eclesiástico les dice en nombre de Jesús. Sí. Tras, ¿sabes? Que es algo bien curioso, y yo se doblegan. Sí, yo le he preguntado al eclesiástico, pero ¿cómo el efecto radica en la propia animadversión contra estos símbolos sacros? Era mi pregunta, Paco, que siempre le hacía yo a Ciprián. ¿Por qué cuando reprenden en nombre de Jesús? O sea, ¿por qué se sumen? ¿Por qué si son tan portentosos y son fuertes y hacen daño? No solamente la virtud o la conciencia de una persona, sino también los que lo rodean. Sí. ¿Por qué cuando llega un exorcista se sumen? ¿Por qué se esconden? Porque también se esconden en sus propios exorcismos, se esconden bajo la conciencia de la persona. En eso tiene toda la razón Omar cuando dice, no todos los exorcismos se solucionan tan rápido. Sí. Yo he conocido exorcismos de 3 o 4 años. Sí. Incluso demonios que regresan después de 10 años. Más peligrosos. Es más, yo les digo así, a mí me dijo Ciprián, en cuanto tú estás en la mira de los demonios, es en cuanto tú intercedes, involucras o pasas por medio de un exorcismo, ellos ya te vieron, Samudio. Sí. Ya estás en su mira, ¿no? Ok. Entonces, como conclusión, únicamente personas dentro de religión católica, oficiales, sí. Cristianismo, Sí. pueden reprender. Cristianismo, catolicismo, que sean preparados, Claro. oficiados como exorcistas. Sí. Un párroco normal sin la tutela o sin el conocimiento del exortum, Ni siquiera te va a agarrar a la persona. te va a retener tal vez con Sí. su oración y su fe. Sí. O sea, algo que decía el padre José de Jesús Aguilar, le mando un saludo. La fe de muchas personas durante un exorcismo, esa fe que está girando en torno a esos devotos, Sí. está ayudando al exorcista para que pueda ser expulsado el demonio. Ok. Pero antes, el eclesiástico tiene que pasar por identificarlo. Ok. Cuando se identifica el demonio, Paco, es cuando lo pueden vulnerar y cuando lo pueden sacar. Cuando descubren su nombre. Exacto, porque ya hay una en el exortum. Belial. Perfecto, con esto y con esto y con esto y con esto y con esto. Es como la guía, Gabo. Ok. ¿Sabes? Sí. Entonces sí, perdón, y voy a pisar muchos callos y lo siento, pero sí hay mucho fraudulento que yo he visto. Personas posesas llegan con esos. Es que Sí. fui con la bruja y el brujo y siguen más posesos de lo que ya estaban. O se unifican otros demonios. Según tú, ¿por qué una bruja, un brujo no puede sacar un demonio, Samuel? Según yo, porque no tienen el exortum real. Ok. Bueno, pues ya te dije una letanía que siempre repiten los de Catemaco, cabrón. Va del retro Satán, cabrón. Todos repiten eso. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Una oración? No es nada. Yo no he escuchado ni siquiera eso. Sí. El exhortum es una letanía en latín, Sí. principalmente con ciertos esbozos acerca de lo eclesiástico bíblico, Ok. acerca de justo lo que te acabo de decir, en nombre de Jesús, Sí. no sé qué. El bálsamo es preparado por Claro. ellos. El agua bendita es, pues, parece de verdad. Botica. No es cotorreo. Llegan como si fuesen cazavampiros. Sí. Claro. La estola, güey. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú ves a un padre exorcista hacer un exorcismo, uno dice, ya llegó el campeón. Y ellos son estoicos, Paco. Ok. O sea, los que estamos rodeando un exorcismo nos puede desequilibrar en 2 patadas. A mí lo hicieron. Sí. Conmigo lo hicieron, cabrón. Yo debut despedida de la segunda o tercera sesión. Pero tú ves al padre, siempre yo lo veía, cabrón, todo estoico con su estola, cabrón. Pareciera que la estola es parte de la armadura, ¿sabes? Sí. Donde él te dice, la fe es todo. Y ese hombre de fe hace exorcizar un demonio. Ok. Lo expulsa, cabrón. Sí. Al final, la que también tiene mucho que ver con el arraigamiento de la fe y la devoción y el entregarse a Dios es el poseso. Ok. Y es algo bien curioso. Determinan un diagnóstico médico donde el poseso se presumió tener una esquizofrenia, una bipolaridad y demás eso, y de repente, oh sorpresa, se cura. Sí. Ok. Entonces, esa es tu respuesta, Samudio. Sí. Omar Cruz. Ahí sí, completamente de acuerdo. Siglo IV. No existían escritos sobre demonios. Entre siglo I, 1115, 120 se termina de escribir como que un boceto de la Biblia. Sí. Llega Constantino en el 313 y mete su mano y hace y deshace en la Biblia. Entonces le llega como un correctivo espiritual en el siglo IV al siglo V, en donde dicen, les llega la información. Sí. ¿De dónde? Pues yo pienso que de Dios. Yo creo mucho en Dios. No en la religión como tal, pero sí en Dios, porque la religión pues ya fue tocada por manos humanas. Claro. Pero yo creo que Dios, en ese entendimiento y viendo todo eso que se avecinaba, dice, los voy a poner al tanto de las maldades que hay en este mundo, en donde yo los he puesto, y les voy a dar la medicina y saber diferenciar. Entonces es cuando nacen los primeros escritos de los demonios. Sí. Esos demonios empiezan a tomar nombre, empiezan a tomar sus dones, sabiduría y todo. Y es como los católicos, en este caso, bueno, cristianos católicos, comprenden esa información y empiezan los primeros exorcistas. No había. Okay. Empiezan a preparar a los primeros exorcistas. Hay unos escritos, fíjate, hay unos escritos apócrifos que están ocultos porque la iglesia perdería parte de su poder, porque están haciendo lo contrario a lo que dicen esos escritos. Pero también hay otros escritos ocultos que están ocultos por seguridad del ser humano, porque en los cuales aparecen muchos de estas instrucciones de cómo se realizan los bálsamos, los ungüentos, las unciones, cómo debe ser, porque no nada más es un libro del exorcista, son varios libros los que, y depende del demonio, es la medicina. Claro. No le vas a dar una medicina a Mamón, la medicina de Baphomet, o la medicina de Belzebú, o la medicina de Luzbel. Entonces sí estoy de acuerdo con eso totalmente. La persona que debe de exorcizar, para empezar, tiene que ser cristiano, Sí. católico, apostólico, para empezar, porque es el único en el planeta que tiene la potestad para realizar Sí, el encargo. esa tarea. Ok. Es el único, no hay otro. Que sí existen imitaciones o personas que hacen un despojo o una liberación, que yo no le llamaría tanto liberación. ¿Qué quiere decir eso? Yo les llamo personas que entretienen un poquito ese demonio. Sí se lo pueden alejar a una persona, sí lo pueden sacar,
pero no van a destruirlo, no van a quitarlo de esa persona. A lo mejor le hacen un cerco espiritual. Sí. Y en ese cerco espiritual la persona puede tener una lucidez, un espacio de lucidez, o puede decir, bueno, estoy descansando eso. ¿Sabes qué puede ser? Que el demonio entró más a las entrañas, se ocultó y dijo, me espero hasta a que todo pase y salgo y sigo controlando y dominando mi ¿Sabes qué he visto, Omar? Perdón que te interrumpa. Si no, adelante. Yo he visto justo esas anécdotas de llegó el brujo, hizo una limpia, hizo esto, lo otro, aquello, como que apaciguó, siento, y no lo digo yo, lo dicen los eclesiásticos, no apaciguas un demonio. Un demonio, a ver, para empezar y para que estén conscientes, un demonio te quiere destrozar. Claro. Quiere llevarse tu alma. Un demonio no viene a negociar. Y si un demonio, que estamos hablando, que son ángeles caídos, que ven al ser humano hacia abajo, sí, imagínense un brujo. No es lo mismo un alto mago, ojo con eso, no confundamos. Ok. No confundamos el Ars Nova, el Goetia, el Turgia, el ocultismo puro y llano y profundo a un mago del mercado de Sonora. Correcto. Ojo con eso nada más. Entonces estamos ahorita todos de acuerdo que únicamente personas autorizadas por el tema eclesiástico son aquellos que pueden realizar despojo, desprendimiento, liberación, exorcismo. Te lo dicen los eclesiásticos. Okay. Ya lo torearon. Fíjate, fíjate cómo lo dicen los eclesiásticos. Nosotros conocemos uno en Guadalajara, principalmente en una capilla de liberación ahí en Cerro Gordo, que es el que te platiqué en el otro podcast, donde este cuate hace exorcismos colectivos, cabrón, a más de 300 personas, 300 posesos. Y él es bien, fíjate que algo bien curioso, cabrón, y eso también lo tenía Gabriel Amort, y lo tienen los exorcistas que yo he conocido, tienen un sentido del humor muy peculiar. Sí. Y dices, güey, o sea, estás combatiendo con algo que yo creía era un mito, cabrón. Pero cuando yo veo al poseso que lo contorsiona, lo trata de dirigir hacia un suicidio, y hay veces que lo consigue, cabrón. Yo como investigador, a mí, cuando me tocó vivirlo con Cipriel, pues sí, friqueadísimo, Paco. Entonces yo cuando lo confirmo con él, este nuevo eclesiástico, que tiene un sentido del humor muy peculiar, y le dice a las posesas, ya me lo fuiste a torear. Así, ¡Hala! Y las familiares, es que no sabemos a dónde ir. Fuimos con la bruja, ya sabe, la tía, no sé qué. ¿Por qué siempre van y me los torean? A ver, así, tal cual. Y dices tú, este güey o lo está tomando muy a la ligera o le está valiendo 2 pepinos al demonio, Y cuando habla con ellas, fíjate lo que hace este eclesiástico, esto te lo va a revelar. Empieza a hablar con las niñas y tú, a ver, cuéntame, ¿y cómo te has sentido? Y empieza, dentro de la parafraseo, empieza a meter palabras en latín. Wow. Impresionante, güey, porque le está hablando al demonio. Sí. No está hablando con él. No está hablando con ella, exacto. Sí. Entonces, el padre tú lo ves normal, así como, mi hija, ¿cómo estás? Y no sé qué. Cuyos vesperis, antífona. Así, güey. Y las chavas empiezan como que, ¿sabes? Como que están platicando normal, y de repente es cuando entran en crisis de posesión. Ojo, yo estoy haciendo una parafernalia de mi punto de vista, pero la crisis de posesión es muy dramática. Ok. Que cualquiera de los que estemos alrededor te friqueas y te hace soñar horrible. Ok. Entonces, crisis de posesión colectiva. Yo te platiqué del caso de Alondra, que vamos a revelarlo en el podcast. El caso de Alondra es una chica de aproximadamente 18 años que es poseída y que pasó por estos brujos y todo ese rollo, y al final del día, esto que te platico es de viva voz de lo que yo vi con mi padre, que le decía a Alondra, nada más me lo torean, hija, ¿ya ves? Ok. Es que sí, mira, no puede ser malentendido. Puede ser un custodio que le pusieron un muerto, una prenda a una persona. Eso sí lo puede quitar un chamán. Babalao. Sí. Un chamán puede limpiarlo. O sea, hay entidades espirituales que sí pueden ser quitadas de una persona. Claro. Pero un demonio. Sí. Hablando ya de un alto rango. Estamos hablando de una entidad que
muchos dicen, es que los demonios fueron creados por la iglesia. Hasta cierto punto, si lo vemos desde históricamente y litúrgicamente, sí. Es la primer religión que habló de los demonios. Los demonios antes se le llamaba el mal y la oscuridad. Sí, y además todo. se te olvidó un exorcista primario de todos. Y eso que no soy religioso. Jesús. Claro. Donde vemos el primer exorcismo en la historia. Sí. Cuando, o sea, el primero que expulsa a los demonios y por el que se conoce, vaya, Constantino sí metió la mezcolanza en las manos. Sí, el cuate hizo y Ajá, como que tergiversó. Sí, mucho. Pero la versión primaria no tanto de la religión, porque la religión sí se la agradecemos a Constantino, más bien de la devoción a ese posible Nephilim, que hemos hablado de en otro podcast hablamos del Nephilim, el gran Jesús. Sí, estaría buenísimo eso. Pues estamos hablando del primer expulsador de demonios. Claro. Pues quien crea el exorcismo per se es el propio al cual se le debe la devoción. Sí. Entonces por eso la portentosidad. Y ojo, lo hablo con esa efusividad porque los he visto trabajar. No soy creyente, créanme. Son unos Van Helsing, ¿cómo se llama? Van Helsing, el cazador de vampiros. Son así. Es que realmente son unas personas de alto... Obviamente tienen su lado humano Sí, claro. De humor y todo. Pero ellos, cuando tú estás... Yo tuve la oportunidad te platiqué en algún momento que fui con un monseñor. Y el monseñor era exorcista. Traía una maleta. Y cuando le dije, usted es exorcista, ¿verdad? Se me quedó viendo, volteó y se me quedó viendo y dijo, ¿por qué dices que soy exorcista? Le dije, ahorita que movió, su maleta es demasiado antigua. Y ahorita que la movió, escuché las botellas de cristal. Sí. Y allí en la orilla trae un libro. Le dije, ese libro es de piel. Y dijo, a ver, yo tenía 18 años. Dijo, a ver, muchacho, ¿por qué tú me estás preguntando eso, hijo? Dije, es que a mí me encanta leer de esto y yo tengo manifestaciones y he estudiado un poquito amateurmente, pero pues he leído y todo. Y me dijo, ¿quieres ver lo que traigo adentro de la maleta? Dije, sí, por favor. Y la abrió y era un boticario. O sea, era un boticario completo con 3 libros y me dijo, dice, soy una persona que libera, que exorciza, pero muy observador, me dijo. Pero yo le intenté sacar, oye, y ese libro, ¿de dónde padre, es? Nada, absolutamente nada. Me dijo, mejor quédate sin saber, vas a estar mejor. Ok. O sea, y son personas, pero te voy a decir algo, y te voy a decir algo también, cambia su fisonomía cuando él te dice, o sea, primero es muy jovial, porque hasta pidió canciones. Yo iba a amenizar ese evento. Pidió canciones. Pero cuando ya descubrí yo quién era, él se puso... Su cara cambia, Se puso recio y dijo... Hasta allí. Es que, a ver, no sé, los que hemos tenido la oportunidad de conocerlos. Yo a mí... Cipriel me dio teología. Entonces, Cipriel era tenía doctorado en exorcismos en el Vaticano. Uf. Y pues a mí me enseñó a solamente dar como un prediagnóstico sin que yo sea oficial. Es decir, justo a mí me dijo, como tú andas en esas, cabrón, pues pregunta por si cualquier cosa y me llamas. Claro. Como los Warren, ¿no? Sí, exacto. Sí, o sea, digo, no, evidentemente yo no era ni oficial ni nada, pero pues me enseñó ciertas cosas. Y sí tiene una capacidad incluso de ser estoico, creo. O sea, que es impresionante. Y sí, tal vez la ponencia como tal, lo que te digo, cuando llegan a hacer eso, claro. Y lo que les digo de la estola y todo el rollo, a mí cuando me salió, yo salí pero friqueadísimo, ¿no? Sí. Y me puso bálsamo en la frente, hizo una oratoria y no sé qué. Y me dice, como sé que no eres religioso, vas a repetir conmigo estas palabras y ya, pum, pum. Y empezó a hacer en oratoria en latín. Sí. Me decía, repite conmigo, y así, y empezaba, y hizo la cruz y todo el rollo. Y yo, güey, no me está poseyendo, qué pedo, cabrón. O sea, yo estaba más friqueado por eso, ¿no? Sí.
pero es la ignorancia, ¿no? Claro. Entonces, sí, la verdad, o sea, honestamente, yo les diría, honestamente y directo, llano, directamente de una persona agnóstica, totalmente escéptica, vayan primero con el eclesiástico. No pierdan el tiempo. Sí, van a perder una vida si no van primero con él. De acuerdo, caballeros. Les agradezco mucho. Con esto cerramos esa ronda de preguntas. Gracias por haber compartido de su conocimiento. Los dos son personas excepcionales, tienen mucho conocimiento. Digo, por nada están hoy donde están. Realmente son referentes del tema paranormal. Familia, si ven que nosotros tres o yo tenemos la vista cansada, estamos terminando pues 3:49 de la madrugada. Grabación hecha de madrugada. Llevo 14 horas sentado aquí porque hemos tenido grabaciones todo el día. Entonces, pues todo esto lo hacemos pues con la finalidad de llevarles el contenido a ustedes. De verdad, les voy a pedir que de corazón apoyen mucho este video. Pasen a visitar las redes sociales de mis dos invitados. Caballeros, ¿nos pueden repetir por favor sus redes sociales? Agentes de Negro, suscríbanse, y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Facebook La Verificada. Ahí nos encuentran. Gracias a todos. Omar CREW, Omar Crew en todas las redes. Ahí me encuentro. Nuevamente, caballeros, muchísimas gracias. Familia, esperemos el capítulo les haya gustado. Fue un capítulo lleno de conocimiento, lleno de, no sé, esa información que muchas veces tal vez no es tan fácil encontrar, pero que el día de hoy se está compartiendo. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Nos vemos en la próxima. Bye.